Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con mucha alegría que nos reencontramos aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Como ustedes saben, este segmento es conocido como Creed en sus profetas. ¿De qué se trata? Es estudiar una porción de las Sagradas Escrituras ampliada por el espíritu de la profecía. Ese espíritu que iluminó a los profetas en la antigüedad también ha elegido hombres y mujeres para poder guiar a través de la inspiración divina a su iglesia en todos los tiempos. Para este cometido tenemos la compañía muy grata del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber, y es un privilegio siempre estar juntos con el Pastor Eber Piñeiro, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, y lo hacemos así, buscando juntos en oración la orientación de Dios a través de su palabra, ahora complementando las lecciones espirituales que podemos aplicar en nuestra vida según Deuteronomio capítulo 31. Pastor, Deuteronomio capítulo 31 es como el inicio de la recta final de este libro, ¿no? Aquí ya viene la instalación de un nuevo líder para el pueblo, ¿no? Después Moisés se va a despedir, hay un canto de despedida de Moisés, una bendición, y finalmente la muerte y la sepultura. Aquí Josué está siendo instalado como el sucesor de Moisés. Moisés seguramente tenía motivos para estar triste. Él, aunque tenía todavía el vigor para poder introducir, había recibido la orden: tú no introducirás a este pueblo a la tierra de Canaán. ¿Cómo fue evidenciada la integridad de carácter de Moisés hasta el final? Elena de White lo describe de esta manera y yo quiero leer textualmente la declaración. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra, y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Él sabía que había de morir. Sin embargo, no había vacilado en un solo momento en su cuidado de Israel. Con toda fidelidad había procurado preparar a la congregación para su entrada en la herencia prometida. A la orden divina, Moisés y Josué fueron al tabernáculo mientras que la columna de nube descendía y se asentaba sobre la puerta, y allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué. Moisés estaba llegando al final de los días. No había completado todo, pero había
llevado al pueblo a estar más cerca de Dios. Ese pueblo ciclotímico en sus experiencias de vínculos con Dios, en la euforia de la adoración, en el pozo de la depresión y la rebelión. Ese Moisés que había clamado, si no puedes salvar al pueblo, entonces bórrame a mí también del libro. Ese Moisés que había sido usado por Dios para advertir, para instruir, para encaminar. Los días de Moisés en esta tierra estaban llegando a su final. Y él que intentó revocar la indicación de Dios, pero que finalmente aceptó la voluntad y la disposición del Señor. Y sin vacilar, en la presencia de ese Dios que lo había guiado a lo largo de su vida, ese Dios que lo había levantado, que lo había restaurado, que lo había perdonado, que lo había preparado. En esa misma presencia, ahora Moisés se prepara para transmitir, para delegar, para dejar el pueblo en las manos del líder que habría de sucederlo, para que a través de él el Señor pudiera completar su propósito de introducir definitivamente al pueblo en la tierra prometida. Vemos humildad, vemos entereza, vemos integridad, vemos que él se sentía parte del proyecto de Dios y sentía que el proyecto no era de él, el proyecto era de Dios. ¿Cómo resalta, ¿no?, esa integridad, ese valor de su carácter, cuando la misma cita que acaba de leer dice que él, Moisés, con toda fidelidad, él procuró hacer todo lo posible, ¿no?, para asegurarse la entrada del pueblo que él tanto amaba, que había intercedido cuántas veces, ese pueblo veleidoso, ¿no? Pero él lo amaba a ese pueblo y con toda fidelidad intentó prepararlo para su ingreso, aunque él no iba a ingresar junto con ellos. Y él terminó aceptando la soberanía de Dios. De paso, Dios no tiene problema en que nosotros tengamos una opinión y que le hagamos saber nuestra opinión, claro, pero que finalmente aceptemos su soberanía y su voluntad manifiesta en nuestra vida. Por eso hay otra declaración que yo quiero continuar leyendo y dice: la obra de Moisés como jefe de Israel había terminado. Y a pesar de esto, se olvidó de sí mismo en su interés por su pueblo. En presencia de la multitud congregada, Moisés, en nombre de Dios, dirigió a sus sucesores estas palabras de aliento santo: esfuérzate, anímate, tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo. Y luego se volvió hacia los ancianos y príncipes del pueblo y les encargó solemnemente que acatasen fielmente las instrucciones de Dios que él les había comunicado. Un líder de verdad. Qué tremendo. Un hijo de Dios de verdad. ¿Por qué? Porque cualquiera pensaría en él y dice, bueno, todo lo que yo hice, ¿de qué sirvió lo que yo hice? Claro. No, pero él no piensa en él. Él piensa en Dios, él piensa en el pueblo, él piensa en Josué que le va a suceder y él piensa en la promesa de Dios. Entonces piensa en Dios y le agradece. Piensa en el pueblo y lo encomienda a Dios y le dice, sigan fielmente las indicaciones de Dios. Piensa en el que le sucede y dice, anímate, esfuérzate, Dios va a estar contigo. Tú serás el que va. Tú serás el que va a introducir. Y piensa en la promesa y dice, esto se va a cumplir porque es de Dios. Y esto nos enseña cómo nosotros debiéramos actuar, ¿no? Despojados de todo egoísmo. Así como Moisés pensó en Josué, pensó en el pueblo, pensó en Dios, que nosotros también podamos pensar en Dios primero, podamos pensar en los que nos rodean, podamos pensar en todos los que necesitan a Dios. Y quienes podemos despojarnos de nosotros mismos, estaremos viviendo el principio de Dios. Y quiero explicar, Pastor Eber, esto, porque fue Pablo el que le escribe a los filipenses y le dice, hablando de Jesús, el que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se vació de Dios para venir y ser hombre y vivir como hombre y morir como hombre. Y tomar forma de siervo. Y tomar forma de siervo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, vaciarnos de nosotros mismos y tomar la forma de siervo, la forma que tomó Jesús. Y de esa manera garantizamos nuestra felicidad, garantizamos nuestra victoria y garantizamos la felicidad y la victoria de los que nos rodean. Qué diferente sería la humanidad si todos pudiéramos emular. Es cierto, fueron hombres como nosotros con sus debilidades, pero
emular las cosas positivas. Este Moisés, al final de su vida, hizo un recuento de todo lo que había hecho. Encontró que seguramente hubieron fallas en su carácter, pero estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida, por muy dolorosa que esa voluntad fuera. Sí, es que cuando nosotros confiamos en Dios, aceptamos hasta lo que no entendemos. Y cuando no confiamos, rechazamos hasta lo que entendemos. Qué buena frase. Cuando no confiamos, rechazamos hasta lo que no entendemos. Y realmente, amigos, ustedes saben, nosotros estamos llamados a seguir los buenos ejemplos de estos héroes de la fe, como en este caso Moisés. Fue fiel hasta el final de su vida. Así que, pastor, ¿qué le parece? Hacemos un llamado a nuestros amigos, una invitación a consagrar sus vidas, al igual que Moisés lo hizo hasta el final. Sí, en nombre de Moisés, o sea, en nombre del Señor, les digo, anímense, esfuércense, confíen en el Señor. Aunque no entiendan, confíen, vivan con Él. La promesa se cumple día a día y en breve se cumplirá definitivamente. Qué bueno. Hemos escuchado esta indicación, esta invitación para todos nosotros. Así que con este pensamiento en mente vamos a tener un mensaje importante y enseguida volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Estamos nuevamente aquí, pero tenemos un propósito. Así como Moisés, pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y lo hacemos a través de la oración. Señor, como Moisés clamamos para que nos des un espíritu íntegro, humilde, que dependa de ti, que reconozca tu soberanía, que podamos permitirte que nos conduzcas, que nos dirijas, que podamos caminar de tu mano, que podamos hacer tu voluntad y que en breve podamos ser parte definitiva de tu reino. Amén. Bendícenos a todos y por favor asístenos con tu Espíritu. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro compromiso, reencontrarnos el día de mañana, Dios mediante, en Revivados por su palabra.